Buen día, innovadores educativos. Bienvenidos a un capítulo más de esta serie de podcast titulado Innovando Conciencia. El día de hoy está con nosotros dos grandes personas, dos grandes profesionistas, Ale Machado y Ríger Castillo. Y hoy hablaremos acerca de paradigmas de investigación. Ale, Ríger, buen día, ¿cómo están? Hola Víctor, ¿qué tal? Muy feliz de colaborar una vez más en Innovando Conciencia. Gloria Pérez Serrano, investigadora madrileña, afirma que el conocimiento de la realidad consiste en acercarse a ella, desvelarla y conocerla, con el fin de mejorarla, pues la realidad es algo que nos viene dado, lo que existe. Es el ámbito en el que se desarrolla la vida del hombre y todo aquello con lo que se relaciona. Por supuesto que esto implica el saber dónde se está, a dónde se quiere ir y cómo hacerlo. A lo que Irene Basilachis de Gialdino, gran investigadora mexicana, señala que los paradigmas son la clave para darle respuesta a estas interrogantes. Particularmente, Irene Basilachis habla de 3 paradigmas. Estos serán los que nos acercarán a la realidad para transformarla. Pero primero, antes de conocer a estos paradigmas, vamos a iniciar el tema del día de hoy platicando acerca de este concepto, el concepto de paradigma. Ale, Ríger, ¿qué entendemos o más bien qué es un paradigma? De acuerdo con la Real Academia Española, la palabra paradigma significa modelo, patrón o ejemplo. Ampliando lo anterior, un paradigma puede ser entendido como una visión del mundo, una perspectiva general o una manera de descomponer la complejidad del mundo real. El paradigma es un punto de vista o modo de ver la realidad. También es una imagen básica del objeto de una ciencia. Es una visión del mundo, una perspectiva general, un modo de desmenuzar la complejidad del mundo real. También menciona que un paradigma supone una determinada manera de concebir o interpretar la realidad. Claro, Víctor. El objetivo principal de este paradigma es la transformación social. Entre sus características fundamentales se encuentra la intervención o el estudio sobre la práctica local, la cual se lleva a cabo a través de procesos de autorreflexión, los cuales deben generar cambios y transformaciones de los actores protagonistas a un nivel social y educativo. Cabe destacar que el paradigma crítico se concibe como comprometido, naturalista y ecológico. Entre sus principios se encuentran los siguientes: conocer y comprender la realidad como praxis, unir teoría y práctica, es decir, conocimiento, acción y valores, orientar el conocimiento a emancipar y liberar al hombre, implicar al docente o investigador a partir de su autorreflexión. Te cedo la palabra, Ale, para que nos hables acerca del paradigma interpretativo. El paradigma interpretativo, o como también se conoce, naturalista, tiene la finalidad de comprender e interpretar. Tiene una naturaleza de la realidad múltiple, holística, divergente. Su relación entre el sujeto y el objeto es totalmente interrelacionado. Tiene ciertas influencias por factores subjetivos. Su propósito o generalización en cuanto a la hipótesis de trabajo está totalmente ligada al contexto y al tiempo dado. La explicación es una interacción de factores y los
El papel que tienen los valores pues son aquellos valores que ya están dados. Es importante mencionar que también existen otras características, como por ejemplo las técnicas o instrumentos que utiliza este paradigma interpretativo. Y aquí hacemos mención de los estudios cualitativos o del paradigma cualitativo. El investigador es el principal instrumento, tiene una perspectiva de los participantes, o sea, está en función del contexto. Y el análisis de los datos, al ser un estudio cualitativo, bueno, genera una inducción analítica y una triangulación en los datos que arroja. Pero ahora que mencionamos el paradigma cualitativo, explicaremos un poco acerca de las características. El paradigma es totalmente subjetivo, está fundamentado en la realidad, orientado a los descubrimientos, exploratorio, expansionista, descriptivo e inductivo. Y bueno, los datos que arroja son totalmente reales y ricos por naturaleza. No es generalizable. Por ejemplo, hace referencia a que los estudios de caso pues son totalmente aislados. Entonces, después de haber hecho un recorrido acerca del concepto, las características y el paradigma que utiliza este paradigma interpretativo, nos podemos dar una idea más clara y reconocer algunas diferencias que vamos a encontrar acerca de los otros dos paradigmas. En cuanto al paradigma positivista, evidentemente se basa en la teoría positivista del conocimiento, cuyos orígenes se remontan al siglo XIX con Durkheim y Comte. Esta teoría sostiene que el conocimiento únicamente proviene de hechos reales que puedan ser verificados a través de la experiencia, lo que obliga a negar la posibilidad de que el conocimiento pueda provenir de otras fuentes. En esencia, este es el sustento del paradigma positivista. Sin embargo, presenta más características, dentro de los cuales destaca que este paradigma tiene una naturaleza cuantitativa, ya que esto le permite asegurar precisión y rigor en el conocimiento que genera, aspectos necesarios para la ciencia. Sin embargo, es importante mencionar que cuando este paradigma es traspolado a estudios aplicados en las ciencias sociales, se busca también que sea un conocimiento sistemático, comprobable, comparable, medible y replicable. Esta naturaleza cuantitativa hace que el objetivo de las investigaciones bajo este paradigma sea explicar el fenómeno que se está estudiando, para que con los resultados se pueda generalizar, predecir y controlar en un futuro la aparición o no de dichos fenómenos. Esto implica también que solamente sean objeto de estudio los fenómenos que se puedan observar, fenómenos que se puedan medir, que se puedan pesar o que se puedan contar. Por ejemplo, podemos utilizar el paradigma positivista cuando mi investigación está enfocado en medir cuál es el género, si en hombres o en mujeres, donde mayormente incide un fenómeno en cuestión. A manera de conclusión, el paradigma positivista únicamente podrá darle sustento a aquellas investigaciones que tengan como objetivo comprobar una hipótesis a través de medios estadísticos o, en su lugar, determinar parámetros de ciertas variables mediante la expresión numérica. Y por último, el paradigma crítico.
En cuanto a su metodología, dicho paradigma no podemos enmarcarlo únicamente en un método totalmente cualitativo o totalmente cuantitativo, dado que incorpora las prácticas y fines de ambas metodologías, con el fin de recuperar el papel teórico para la teoría social y la práctica en general. Sin embargo, dicho paradigma tiene mayor afinación hacia los métodos cualitativos, dado que estos le permiten profundizar en la investigación desde una perspectiva holística, atendiendo a la propia significatividad del contexto real en el que se encuadre, a través de procesos de autorreflexión, los cuales deben generar cambios y transformaciones. Entre las técnicas destacadas se encuentran cuestionarios, entrevistas y el uso de diarios para recolectar datos e información. Ale, Riger, sin duda, esta ha sido una mañana de grandes y excelentes aportaciones. Les agradezco que me hayan acompañado en este capítulo y sin duda alguna también hemos puesto sobre la mesa suficiente información para poder darle respuesta al menos a una de las 3 interrogantes que Gloria Pérez Serrano plantea y que platicamos al inicio de este podcast. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo logramos acercarnos a nuestra realidad para poder transformarla? Queridos innovadores educativos, ya tienen la respuesta. La clave está en el paradigma y ya tienen información suficiente de 3 principales paradigmas que pueden ayudarlos a acercarse a su realidad educativa. Ahora es turno de ustedes. Elijan el paradigma que mejor los ayude en su investigación. Y recuerden, siempre innovar con ciencia. Created using Powtoon.